दिन ढल जाए. Bienvenido a este podcast, donde pretendemos abarcar todo lo relativo al mundo de la práctica del Bikram Yoga. Para nosotros, una práctica física de yoga o yoga postural sin parangón, no solo por los enormes y evidentes beneficios médicos que se hacen patentes en todo aquel que lo practica con asiduidad, sino también por su capacidad para acercar sus beneficios a cualquiera independientemente de sus condiciones físicas o psicológicas. Prepárate para entender y descubrir una herramienta terapéutica única que podrás incorporar en tu vida y recurrir a ella desde hoy hasta el último día de tu vida. Buenos días, Keila. Buenos días. Aquí estamos otra vez con nuestro podcast, con la intención de avanzar. Lo hacemos de forma interrumpida, pero bueno, siempre estamos en querer seguir aportando información al respecto de la práctica y tenemos la misión de querer continuar con la secuencia. Estamos en la tercera postura, si no recuerdo mal. La cuarta. Bueno, en realidad son 4, porque efectivamente la primera está constituida por 2 posturas. Esta es la cuarta postura. Es la cuarta postura, efectivamente. Y las 3 anteriores, ¿cómo se llama? Garurasana. Postura del águila. La postura del águila. Garurasana en sánscrito. Y bien conocida en muchas prácticas, y bueno, nosotros en Bikram Yoga hacemos la cuarta postura, como decíamos, y corresponde a ese bloque relacionado con el calentamiento, con ese calentamiento dentro que es el primer bloque de la clase, que es el calentamiento en sí mismo. Entonces, veníamos las tres posturas anteriores han estirado la columna y la han fortalecido, y ahora lo que vamos a hacer... En el caso de media luna y la mano sobre pies. Exacto, y ahora lo que vamos a hacer es una postura de compresión. Vamos a presionar el cuerpo, como jamás lo has podido imaginar. Vale, hemos creado elasticidad, hemos abierto el cuerpo como una flor en la media luna, y luego en la postura de la silla hemos creado fortaleza y vigor. Hemos preparado el corazón y las piernas, y ahora vamos a la compresión relativa a las articulaciones. Sí, o sea, lo que va a hacer es abrir las principales articulaciones del cuerpo. Y como siempre decimos en clase, son 14 articulaciones, divididas en 2 grupos, lado izquierdo y lado derecho, 7 por cada lado. Las más importantes exactamente son las caderas, las rodillas, los tobillos, los hombros, los codos y las muñecas. Ajá. Por eso esa colocación tan retorcida, para que se obligue a trabajar el cuerpo. Entonces, yo, antes de empezar vamos a primero describir la postura un poco, en qué consiste básicamente, porque son muchas partes, aparte de abrir la parte de las articulaciones, también hay otras cuestiones, que es la circulatoria, ¿no? La parte del bloqueo. Claro, son torniquetes. Al final estás comprimiendo y bueno, la idea es que te vayas comprimiendo cada vez más todo lo posible, que te vayas sentando más y empujando los codos hacia el suelo para crear este efecto torniquete, que cuando se libera, pues justo va la sangre ahí, a esas articulaciones que hemos hablado. Uh-huh. Les llena de sangre, de vida, de fuerza, ¿no? Es como un ejercicio para el sistema cardiovascular. Al bloquear las articulaciones y las venas, se crea una subida de la tensión arterial, y luego cuando se suelta, se relajan y se mueve la sangre con mucha más rapidez y fuerza. Y entonces, eso es muy típico, además pasa en la postura, que cuando empiezas a hacerla, primer set, segundo set, cuando sales de la postura te da como un vaído, una sensación como de ¿no? Un poco la sensación. A mí me pasa bastante, y hay gente que le pasa. Y es precisamente por eso, porque estás como insuflando la sangre, la estás obligando a moverse a través de las venas. Entonces, fíjate que todo eso que cuentas ocurre en 10 segundos. Uh-huh. Porque, como dijimos en otras ocasiones, las posturas no siempre duran lo mismo, porque no tienen la misma finalidad. Uh-huh. Estás trabajando, en cada caso, unos órganos diferentes, unos tendones, unos músculos diferentes. En este caso, basta con 10 segundos. 10 segundos de cada lado. Ajá. Siempre se repite 2 veces. Para los que no lo saben, hacemos 2 sets. Entonces, en un primer set te encuentras, cada día diferente, pero te encuentras de una manera, y en el segundo set ya sabes cómo está el cuerpo y puedes profundizar. Uh-huh. Entonces, pues el segundo set es fantástico para ir más allá. Uh-huh. Bueno, entonces, como estamos contando, es una compresión. La parte de la circulación, y luego la parte también de los órganos abdominales. Hay una compresión del abdomen que genera un masaje en el páncreas, y hay un masaje en los órganos sexuales, que están ahí comprimidos también. Lo que hace es aumentar el riego sanguíneo cuando se liberan y se comprimen, otorgándoles vitalidad, que es lo que decimos también en clase siempre. Así que es una postura bastante completa,
Sí, eso que dices es interesante porque manda sangre fresca al sistema reproductivo, es exactamente así, a los órganos sexuales y a los riñones. Entonces, pues contribuye a curar problemas del sistema reproductivo. Uh-huh. Bueno, se viene hablando siempre de que el principio físico es ese, el del impulsar la sangre, bloquear, impulsar. Y es lo que mejora en general, pues cada postura con su enfoque mejora. Y como decías, que en otras prácticas también hacen esta postura, obviamente, pero la hacen diferente. Bueno, no está esta compresión al empujar los codos, ¿no? Porque, por ejemplo, en otras prácticas elevan los brazos o se echa mucho hacia adelante. En este caso, en Bikram es al revés, todo hacia atrás. El torso hacia atrás, que es la parte complicada. Todo el mundo tiende a irse hacia adelante, pero eso es como lo fácil. Y irse hacia atrás requiere de mucha concentración, de mucho equilibrio, y además implica a más partes del cuerpo, que es lo que nos viene interesando a nosotros en concreto en Bikram, que es trabajar absolutamente todo. Y siempre se acumula mucha tensión en los hombros. Es un lugar, pues sí, el cuello, los hombros, que acumulan tensión. Y con este estiramiento ya se libera. O sea, hay gente que sufre mucho de que el estrés le va ahí, ¿no? Al cuello, a los hombros. Y empujando los codos hacia el suelo y llevando el torso atrás, ocurre esa liberación para el resto de la clase y para el resto de tu día. Y sí que encuentro, curioso, tú como hombre igual puedes afirmarlo, que los hombres, debido a su musculatura, o son más musculosos, su compresión es más grande, que les cuesta pues simplemente entrelazar los brazos, ¿no? Es que decimos como cuerdas. Porque, bueno, pues, pero no importa. O sea, no importa. Hay gente que, claro, pues sí, tiene más músculo y le cuesta entrelazar, pero que mientras lo esté intentando, es lo que hablamos siempre y lo interesante de Bikram, estás obteniendo los beneficios. No importa si no eres capaz, pero trata de ir por ese camino correcto. Pero hay gente que me dice, pues como no puedo, pues no lo hago, ¿no? Y no, hasta que ese músculo grande se haga flexible, que sería increíble. Sí, esa parte, al respecto de esa postura, efectivamente es muy demandante para las personas muy musculadas, con brazos grandes, con torso ancho, es exigente, pero como dice Keila, en ese proceso es donde está el trabajo y el beneficio, así que es... Luego hay muchas formas de ir ganando el espacio. Ese trabajo tiene que ser continuo siempre. El intentar recorrer un punto más, utilizar los agarres en las manos para intentar utilizar el propio sudor para deslizar los brazos. Es muy conveniente. El propio Bikram lo decía siempre en clase también. Digo, ¿qué haces con pantalones largos? Date un pantalón corto, un Speedo, decía, ¿no? Esos pantalones por no decir que la gente... O sea, ya hay gente que viene con pantalón largo, pero apretado, pero ya el que viene con pantalón suelto ya no tiene nada que hacer. Bueno, claro, ahí ya se te está mezclando la tela con la carne, con todo, es complicado. Pero bueno, eso también, claro, el nuevo pues no lo sabe y luego va aprendiendo. Bueno, claro, efectivamente. En práctica aprendiendo vamos muy ligeros. Que el sudor ayuda pues efectivamente a ir avanzando en la postura. Y el espejo también a esa alineación. Porque ahí no hay fallo, o sea, es un espejo, no hay trampa. Entonces tú te miras en el espejo y efectivamente dices, pues no estoy alineado, ¿no? Y mueves las rodillas, te alineas, ¿no? El torso, y está ocurriendo esa línea recta que dice el profesor que hay que encontrar formada por los brazos y las piernas. Y entonces sería una alineación correcta, ¿no? Hacia ese lugar. Sí, la propia indicación y colocación de la postura hace que trabaje el cuerpo como corresponde en la postura. Es importante también entender las posturas en general, y en esta se entiende quizá más fácilmente que en otras, que a lo mejor es más complicado de entender, es dónde está el trabajo. Estamos aquí diciendo todo el tiempo que son las articulaciones estas que hemos nombrado antes. Entonces, en la propia postura es interesante sentir que estás trabajando. Yo noto cuando estoy trabajando más la cadera, al colocarme, al alinear mejor mi cuerpo, mi rodilla, el empeine, que es una de las cosas que suelen fallar en esta postura, que ahora hablaremos de los errores comunes y malos entendidos en la postura. Y entonces todos esos aspectos es importante entenderlos para que la propia colocación, la propia instrucción que van llevados de la mano con la instrucción mismo, entiendas que estás trabajando ese aspecto de la postura. Sí, los brazos, los hombros, que hablas tú de tirar de los codos hacia abajo. En Bikram hay cierta divergencia en algunas posturas que han ido evolucionando desde el principio del siglo pasado, han ido evolucionando y en el caso de Bikram siempre tiene un enfoque muy terapéutico y esa estirar para abajo lo que hace es mantener ese enfoque
que es básicamente terapéutico hacia el cuerpo, es trabajar más, abrir más las articulaciones, más profundo, más cerrado, más claro, que en una postura sea más óptimo el trabajo, óptimo, que hagas más cosas, no tengas que hacer luego 8 posturas más para... O no más cosas, sino un trabajo más depurado y más fino, profundo. Bueno, entonces, al respecto de ¿qué cosas tú podrías comentar, Keil, al respecto de errores que ves en clase o... ya hemos hablado de uno, que es... posturas heredadas de otras prácticas. La gente viene, entiende que el brazo se eleva más, en otras prácticas los codos no se tiran para abajo. Bueno, pues eso es un error con respecto a lo que es la práctica de Bikram Yoga. Pues tirar de los codos para abajo, orientar el trabajo en los hombros, todos los deltoides, bueno, la espalda media. Más que error, es como el que empieza, pues no se lo pone tan difícil, porque basta con entender de qué va la postura. Luego ya vas entendiendo de qué va, o sea, y esto te lo da la práctica y el día a día y ser constante, porque si no eres constante al final, como que siempre estás empezando. Entonces no creo que haya más secreto ni más consejo que el de hacerlo todos los días, porque puedo decir algo, pero cada cuerpo es diferente. Entonces, bueno, sí, siento que el principiante pues no baja mucho, o no se le engancha el pie a lo mejor, o sí, es que claro, depende de tu constitución. Y tienden a irse hacia adelante. Eso es lo que veo, que lo difícil es echarse hacia atrás. Había una profesora, recuerdo, que decía, trata de ser el más bajito de la clase. Pum. Entonces la gente entiende que lo bueno es, lo que hay que hacer es bajarse. Pero ella ahí decía, bueno, el más bajito, aquí no hay que compararse, o sobre todo no hay que mirar al de al lado, ¿no? Entonces como que tampoco me valió esa explicación, pero sí hay que ser como lo más bajito posible en esa postura y lo más echado hacia atrás, sin pasarse, porque no hay que bajarse por... Nunca he visto lesionarse a nadie en mi vida, jamás, en Bikram Yoga. O sea, nunca he visto que haciendo una postura te lesiones, haciéndola de manera correcta. No sé, a lo mejor estás poniendo el pie donde no es, la cadera donde no es. No. Pero en el Teacher Training, fíjate, una chica bajó más en esta postura de la silla, o sea, del águila, y se hizo daño en la rodilla. Pero ya es difícil bajar más, o sea, sentarte más abajo de la altura de una silla en esta postura, lo veo complicado. Para la rodilla es mucha presión, pero bueno, ahí está el profesor para vigilar. Bueno, yo también, al respecto de eso de bajar, yo ahí no estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la idea, y además la instrucción es clara, es que no tiene que haber espacio entre las dos piernas. Claro. De hecho, cuando yo he practicado con Bikram, muchas veces Bikram decía, no bajes tanto porque se te ha separado la rodilla de la pierna, sube un poquito más. O sea, por eso decía antes de lo de sentir el trabajo correcto. Muchas veces es la indicación te lleva a ese punto donde tú estás sintiendo el trabajo correspondiente, pero es importante también sentir dónde estás haciendo un trabajo óptimo. A veces, con ánimo de sujetar la pierna, anclamos el pie detrás de la otra pierna. Y ese es un trabajo que no trabaja el tobillo. El tobillo y el empeine se estiran en esta postura. Hombre, que sí se estiran. Entonces, si colocas bien el pie y no lo tienes forzado para sujetarte la pierna, hay que hacer un compendio entre bajar y estirar el empeine para que se estire bien el tobillo. O sea, tienes que saber cuál es la misión de la postura para entender cuál es el trabajo. Hay que escuchar y hay que saber que los milímetros, como digo yo, son oro. Porque parece que avanzar es como hacer un gran salto, hacer un gran avance. Es que ahora... No. A veces es mantenerse, es avanzar, ¿no? O sea, yo llevo 20 años haciendo esto y no avanzo cada día. De hecho, cada día es un mundo. Y de hecho, en esta postura, durante el curso de profesores, iba como hacia atrás. Yo decía, ¿cómo puede ser que cada vez haga peor águila? Y es que todo se está colocando, ¿no? Es un proceso. Los procesos van adelante, atrás, a veces van muy rápido, a veces se paran. Y así con todo. En esta postura y en todas en general, ¿no? Pero ese milímetro que bajas el pie es poderosísimo porque estás básicamente poniendo la atención en eso. Ya estás haciendo yoga, ya estás en tu postura. Da igual si es estética o no es estética o si ha mejorado poco o mucho. Es que estás poniendo la atención en que ese dedito del pie baje hacia el suelo. Ya estás en ello. Correcto, perfecto. Y nada, Águila me gusta. Además... una mirada muy meditativa. O sea, ahí empiezas a encontrar un punto de conexión con el cuerpo, porque te estás mirando, pero te estás viendo, pero bien. O sea, te estás sintiendo todo el cuerpo a la vez. Es muy interesante estar es intensa la postura. Sintiendo el cuerpo entero en unos segundos, ¿no?
Sí. Lo de meter el abdomen, ¿no? Esos detalles. Levanta el pecho. Son muchos detalles. Y eso hace que estés pues, en esa meditación de la que algunas personas que llevan tiempo practicando no han entendido. Esta meditación que es la de que el profesor te esté guiando. Esa es la meditación, ¿no? Claro, yo ya me sé las posturas, ya digo, llevo 20 años haciéndola. Necesito que me guíen para no estar pensando. Me están llevando, me están hablando con mi cuerpo, ¿no? Y hay que hacer un buen diálogo. Insisto, siempre me acuerdo. Tenemos que siempre los profesores repasar el discursito porque es la clave y están ahí los detallitos, lo de qué va primero, el pie, la rodilla, tal. Ajá. No hay más consejo que el de escuchar a un profesor que se sabe el diálogo y sabe lo que está diciendo y te está mirando por si, pues para atenderte y cuidarte, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, ¿qué consejos puedes dar generales al respecto de esta práctica tú, Keila? ¿Qué dirías pues como eso, profesora? Que escuchen, que vengan. Al respecto del águila. El águila. Bueno. ¿Qué cosas pues que son importantes a tener en cuenta a la hora de desarrollar esta postura? Esos milímetros, esos avanzar a milímetro o simplemente mantenerse y sostener. A mí me pasa en esta postura que siempre, en esa quietud que se pretende, ¿no? En una postura que es cuando has llegado a ese máximo de ese momento de tu día de práctica, ese águila que tienes hoy, sostenerlo y siempre me pongo a respirar lo más tranquilamente posible para prepararme para lo siguiente. O sea, no quiero llegar fatigada a lo demás. Entonces, si realmente encuentro la quietud y la calma en esa postura a través de la respiración, es como que no la he hecho. Es como que no hay... No has sufrido. Exacto. Sí, por eso me viene pasando calmar la anterior, mente sí. a través de la respiración, calmar el cuerpo. O sea, pongo mucha atención a la respiración cuando estoy en ese punto máximo, que es el de sostener una postura. Sí. Ahí estoy muy pendiente de respirar como si nada. Ese es mi secreto. Que vaya secreto más único. Pero ese es lo único que le diría a alguien. Que fuese a su máximo. A cualquier postura, ¿no? Entiendo. Exacto, sí. Que vayas a tu máximo y en él respires. Uh-huh. Sobre todo lo del máximo, esto es un detalle importante, el máximo hace que tu atención esté puesta plenamente. Si vas a medias, tú estás como con la mente en... media parte diciendo que se acabe ya o pensando en otra cosa y entonces ya eso te está... Si estás a medias estás pensando en otra cosa, claro. O pensando en la cosa. En la cosa que tú dices, ¿no? Que se acabe ya, que dice el profesor que mal estoy hoy, qué mal me queda el bañador que me he puesto. Sí. Bueno, pues aquí tenemos águila. Águila no hay mucho más que contar. Es preparación, circulación, sale ya predispuesto para lo que viene después, que son ya las posturas de calentamiento, digámoslo así, más mental. Más de yo creo que lo bueno viene después. La siguiente empieza la involucración ya en la práctica 100% con todos los elementos. Sí, pero ya estás sudando, ya estás preparado, ya mentalmente estás con un foco muy en ti. Ya estás. Como dice Bikram, now you are in the business. You're in the business now, sí. De hecho, hay como una pequeña pausa ahí después del águila. Sí, eso te iba a decir. Que si la gente da un traguito, es como... Sí. Es party time, que dice Bikram, party time, pero un party que dura muy poco. Y yo a veces digo, si ves que no necesitas agua, mejor ni bebas. Sí, yo también. No te distraigas, o sea, a ver, vente hidratado y bueno, pues no sé si psicológicamente necesitas hacer un refrescar la boca, pero yo he descubierto en mi propia práctica que si no bebo, mejor. Sí. Lo que quiere decir que me he hidratado antes. No es que no haya que beber. Claro. Así que después de ese party time, uno se vuelve a colocar ahí donde empezó la clase con sus pies juntos y viene la gran postura, que es la siguiente, que la contaremos en el siguiente podcast, capítulo, el próximo día. Que es la postura, ¿cómo la llamaríamos? No sé. Por antonomasia representativa del Bikram Yoga, porque sí. Porque es tremenda. Muchos elementos, sí. Muy polémica, muy exigente y bueno, ya lo contaremos en el próximo capítulo. Venga, hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo capítulo, adiós. याद सता प्यार